De Juan. Lo vamos a arrancar con el último versículo de Primera de Juan que acaba de leer Esteban. Pongámonos en pie por mostrar respeto a la palabra de Dios y vamos a orar. Padre, le pedimos que su Espíritu nos ayude bajo la sangre de Cristo que limpia nuestros pecados y nos redime de toda maldición que merecemos por ellos. Le pedimos que el Espíritu Santo nos llene y nos alumbre y le dé vida a esta palabra en nuestro corazón y que nos dé nutrición, nos haga animar y nos haga sanar de toda enfermedad, toda dolencia, toda angustia, toda zozobra psicológica se vaya y que el Espíritu Santo nos llene con su fruto y nos llene con su persona, de manera que podamos tener toda gracia y todo don que viene del Padre a través del Hijo por el Espíritu Santo y que su pueblo sea enriquecido espiritual y materialmente. En el nombre de Jesús, amén. Voy a leer para ustedes Primera de Juan 5:21 y seguimos con Segunda de Juan. Es una carta pequeña que tiene 13 versículos. Dice la Escritura: hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. No solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. A causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Este es el amor, que andemos según sus mandamientos, y este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis la recompensa completa. Cualquiera que se extravía y no persevere en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevere en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara, para que vuestro gozo sea completo. Los hijos de tu hermana la elegida te saludan. Amén. Dios bendiga su palabra. Pueden sentarse. Hermanos, hoy estamos terminando con este ciclo de la Primera de Juan. Recuerde usted que Juan sobrevivió a todos los apóstoles. Él llegó hasta los 100 años y murió de viejo. Él sufrió, o por así decirlo, él vio 10 emperadores de Roma, los emperadores más malos de la historia: Calígula, Nerón, Domiciano, y todos aquellos emperadores que usted ha visto en la historia y en películas de televisión. Él vio ese acoso político, social, económico, y también vio los problemas que surgieron dentro de la iglesia. ¿Qué creen ustedes que es más grave para la iglesia? ¿Lo que pasa de afuera hacia la iglesia o lo que pasa dentro de la iglesia? Dentro de la iglesia. El peor peligro está lo que pasa dentro de la iglesia. Esteban ya nos explicó ampliamente que se habían metido a la iglesia
creyentes que habían pertenecido a la filosofía de los gnósticos y que venían infectados con aquellas ideas que eran muy fuertes en la época y hoy día lo son. El pensamiento griego, el cáncer diccionario, por favor, el pensamiento griego hoy día sigue controlando el pensamiento actual. Repito, el pensamiento griego hoy día sigue controlando el pensamiento actual. Si ustedes ponen cuidado, en cable hay un montón de canales gnósticos. Los gnósticos tienen mucha plata. Además, ellos tienen un interés, digamos, que siempre ha estado en el mundo. Los gnósticos son muy fuertes. Tal vez usted no los ve que llamen la atención, pero ellos tienen muchos canales que son gnósticos, claramente gnósticos. Si usted puso cuidado, los canales gnósticos siempre estaban hablando del 21 de diciembre del 2012, como una fecha donde iba a terminar la era de Acuario y empezaba la era de Piscis. Y ellos decían que iba a aparecer un Maitreya. Un Maitreya es un Mesías. Bueno, ya pasó el 21 de diciembre del 2012 y no apareció ningún Maitreya. Tampoco pasó nada porque había un alineamiento de la Tierra y el Sol con el centro de la galaxia. Y no pasó nada. Ellos decían que iba a pasar terremotos mundiales y cosas. Y también ellos usaban las profecías de muchos pueblos y de muchas personas para meter un poco de miedo sobre esa fecha en que ellos decían: vamos a dejar de creer y vamos a entrar al saber. Eso es lo que ellos enseñaban. Y yo recuerdo que cuando yo tenía 18 años, fui acechado por ellos y ellos quisieron, digamos, meterme en ese movimiento, y por poco lo logran porque ellos son muy inteligentes y le hacen pintar un panorama muy interesante. De hecho, ellos decían que Jesucristo en la infancia fue a la India y que ahí aprendió todo lo que sabía. Entonces, ¿qué es lo que hace eso? Que si uno cree esta mentira, que Jesucristo fue enseñado en la India y no en la casa con la Virgen María y José, uno empieza a creer que Jesucristo en realidad tuvo una influencia en la India y que debido a eso fue lo que fue. Pero todo eso es mentira. Jesucristo se crió con mamá y papá y con los hermanos en Nazaret. Ahí él creció, tuvo su infancia y se desarrolló, aprendió como todo niño humano, pues él tuvo que aprender. Y de paso, por medio de eso sabemos que la Virgen María y José eran personas que hablaban 3 idiomas y que eran personas muy espirituales, con un manejo idiomático conversacional muy elevado, a tal extremo que los hijos usaban un griego muy elevado. Eso lo vemos en la epístola de Santiago y la de Judas, que eran hijos de María y de José. Este es un diccionario de griego y de hebreo. Si usted puede ver, las palabras en hebreo son este rollito de aquí y las palabras en griego son este rollo grueso. Usted puede ver que estos idiomas que son hoy día muertos son idiomas que tenían, por ejemplo, el griego tenía 5.400 palabras. Cada palabra tiene un significado. Imagínense que, por ejemplo, yo estaba estudiando el significado de la palabra verdad, que en griego es aletheia, y tiene 5 páginas. O sea que para poder entender qué significa la verdad hay que leer 5 páginas. Entonces, como usted ve, para los griegos era muy importante que cada palabra tuviera un significado. De paso, los griegos eran sumamente inteligentes, más inteligentes que nosotros, para que usted lo comprenda. Lo que pasa es que la inteligencia y la sabiduría humana no te llevan a conocer a Jesucristo. Y eso es lo que usted tiene que darle gracias a Dios, que usted, sin tener preparación intelectual ni desarrollo mental como ellos, usted sí cree en Jesucristo y ellos no. ¿Cuántos agradecen al Señor? Amén. Bueno, aquí hay un misterio: por qué Dios nos escoge a nosotros y por qué ellos, que eran más inteligentes, no pudieron creer. Pero yo quiero iniciar esto con una historia para que usted
se despierte. Juan, en el versículo 21, dejó dicho: hijitos, guardados de los ídolos. Ya Esteban explicó que era porque estos griegos que se metieron eran tan buenos oradores y tan preparados que la gente los estaba idolatrando. Pero también recordemos que los ídolos han sido la mejor arma del diablo en la historia humana. Y quiero contarles una historia. Cuando Abraham vivió, él creció en Babilonia. Abraham vivió en un pueblo que se llamaba Ur de los Babilonios o Ur de los Caldeos. Los caldeos son una tribu que luego llegó a conquistar todo el mundo y eran una tribu de gente que ellos hicieron pacto con los demonios y los demonios les dieron riqueza, salud, poder y les dieron sabiduría, les enseñaron el uso de las drogas y el uso de la medicina y les enseñaron a pensar. Ellos se desarrollaron como pueblo. Abraham creció ahí, rodeado de caldeos, o mejor dicho, rodeado de gente endemoniada. Cuenta el historiador Josefo Flavio que el papá de Abraham tenía una tienda de vender ídolos en Ur de los Caldeos. O sea que Abraham se crió al calor del negocio de la venta de los ídolos. Un día el papá de Abraham le dijo a Abraham: Abraham, vea, yo voy a irme 15 días de vacaciones y usted se va a encargar del negocio. En esos 15 días, el papá de Abraham se fue a bañarse al río Éufrates, ahí cerca de la playa y todo eso. Y a los 15 días volvió. Cuando volvió, entró a la tienda y asombro. Todos los ídolos estaban quebrados, menos uno, el más grande. Entonces el papá de Abraham le dijo: pero Abraham, ¿qué pasó? Y Abraham le dijo: de ahí, yo no sé, el ídolo más grande se levantó y quebró todo. Y entonces el papá de Abraham le dice a Abraham: pero Abraham, usted bien sabe que eso no puede ser. No puede ser que un ídolo quiebre otro ídolo. Entonces Abraham le dijo: ve, papi, se da cuenta, usted vende ídolos, cree en ellos, pero sabe que los ídolos no pueden hacer nada. Ese día Abraham salió de Ur de los Caldeos y su papá salió con él, abandonando los ídolos y esa vida en esa ciudad para ir a vivir de peregrino por la tierra que Dios le prometió, creyendo y confiando en la palabra de Dios y no en los ídolos. Amén. Amén. Por eso Juan dice: hijitos, guardados de los ídolos. El papá de Abraham estaba atrapado por los ídolos y Abraham tuvo que hacer algo increíble: quebrar el negocio. Quebró todos los ídolos y dejó el más grande, y luego le echó la culpa del más grande haber quebrado los ídolos. Pero la capacidad de raciocinio del papá de Abraham le dice: no, es que Abraham, eso no puede ser, los ídolos no hacen nada. Entonces Abraham le dijo: pero papá, entonces ¿para qué los vamos a vender si no hacen nada? ¿Qué negocio es este? Estamos engañando a la gente, ¿verdad? Entonces, esto es lo que vemos. El poder de los ídolos con la iglesia no funciona. Para estas alturas, cuando Juan dice guardaos de los ídolos, es una advertencia. Pero la iglesia, desde que Santiago escribió el primer documento, no muestra síntomas de idolatría. La iglesia ya está curada, así como los judíos están curados de la idolatría. Si usted lee la epístola de Santiago, usted no va a encontrar ahí que Santiago diga: dejen los ídolos, porque en realidad la iglesia no tiene ídolos. La iglesia cree en Jesucristo. Toda su devoción y fe va hacia Jesucristo. Pero yo quiero que usted comprenda algo que me pasó a mí esta semana. Yo estaba pidiéndole a Dios que me ayudara a comprender bien esto que pasaba en los días de Juan. Y entonces, acompañando al hermano Luis, que fue a buscar un carro a Mitsubishi, Dios proveyó algo milagroso. Había un judío pobre vendiendo carros, un hombre de 75 años que ha vivido 50 años en Israel. Entonces yo le pregunté, le dije: mire, usted
dueños de la avenida central, la segunda, la tercera y la cuarta. Y son dueños de bancos y bueno, son dueños de un montón de negocios. Conozco judíos, pero son multimillonarios en dólares. Pero me dice, sí, yo soy un judío pobre, yo no tengo casa, no tengo carro y no tengo esposa. Mi esposa me dejó por otro hombre más joven. Entonces, sí, ese es un judío pobre, ¿verdad? Entonces empezamos a hablar con él porque se parecía mucho a Abraham, era flemático de temperamento y con una nariz así flemática, ¿verdad? Como ver a Abraham, y a mí me entró en el corazón una compasión y un amor por él sobrenatural. Y empezamos a conversar y ya le dijimos, pero díganos una cosa, ¿usted va a la sinagoga? Sí, claro. ¿Lee la Biblia? Sí, claro. Pero de pronto él dijo, eso sí, lo que escribió Pablo y Juan y Pedro no lo creemos, porque el rabino dice que eso es falso. ¿Cómo así? Si ellos son judíos. Dicen, sí, claro, son judíos, pero judíos falsos, falsos maestros. Y entonces ya empezamos a hablar de Jesucristo. Y ya le dijimos, bueno, pero usted conoce sobre Jesucristo. Ah, sí, pero no, Él es un hombre, como yo y como usted, Él no es Dios. Pero ¿cómo que no es Dios? Si Jesucristo caminó en el agua y dio de comer sin comida y resucitó a Lázaro ya muerto. Eso está en el Nuevo Testamento. Yo no creo, el rabino dice que yo no debo creer eso. Seguimos conversando y le dijimos, pero es que Jesucristo es el Mesías. Él lo demostró, Él resucitó de la muerte. No, es mentira. Eso está en el Nuevo Testamento, eso no es cierto. El rabino dice que no es cierto. La cuestión que la conversación se fue por ese lado y el corazón mío empezó a sentir un sinsabor de ver cómo aquel hombre es un judío, pueblo de Dios, de quien nos ha venido la Biblia, de quien vino según la carne Jesucristo. Un buen hombre, un hombre que probablemente ha sufrido en su vida y un hombre que conoce el Antiguo Testamento, pero él no puede creer en Jesucristo. Él dice que creer en Jesucristo es un gran pecado, porque solo hay un Dios. ¿Cuántos creen que solo hay un Dios? Amén. Solo hay un Dios, en eso estamos de acuerdo, nadie discute. Solo hay un Dios. Solo hay un Dios, pero en ese Dios hay tres personas. La primera vez que se le llama a Dios Padre es por medio de Jesucristo. Él fue el que lo llamó Padre. Nadie le llamaba a Dios Padre. Pero cuando Jesucristo dice Padre nuestro, para que Dios sea Padre tiene que tener un hijo. ¿Cuántos lo creen? Amén. Si no, no puede ser Padre. Y ese hijo es Jesucristo. Entonces, hermanos, si los judíos, como dice este judío que se llama Abraham, no creen en Jesucristo, es increíble que ellos que conservan el tesoro del Antiguo Testamento, que digan que Moisés es más importante que Jesucristo. Y lo afirman y lo creen. Yo le dije, no, Jesucristo es el Mesías, es Dios. No diga eso. Jesucristo no es Dios. Es un hombre como cualquiera. No es un hombre como cualquiera. Jesucristo es Dios y es humano. Jesucristo nunca pecó. Un hombre como cualquiera peca. Jesucristo nunca pecó. El judío no puede creer. Yo invité al judío a venir a la iglesia, pero el judío dice, no. Más adelante. Somos amigos, pero hasta ahí. No puedo ir a la iglesia porque me acorralan. ¿Cuántos creen en Jesucristo? Amén. ¿Cuántos pueden darle un aplauso para Jesucristo alabado? Nosotros alabamos a Jesucristo, cantamos himnos y cánticos a Él. Nosotros exaltamos y creemos que Jesucristo tiene todo el poder, toda la gloria, que es digno de ser supremamente alabado. Creemos que Jesucristo victorioso fue sobre el pecado.
victorioso sobre la muerte. Y creemos que Él fue a la cruz, no porque no pudiera bajarse, sino porque estaba sustituyéndonos, pagando lo que nosotros debimos haber pagado, en un acto de amor infinito y de misericordia suprema, de clemencia absoluta. Él fue a la cruz a sustituir cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos pueden aplaudir a Jesucristo por lo que hizo? Él hizo algo supremo de amor, de ir a la cruz, no porque Él tenía que ir, sino ir por pagar lo que yo he hecho. Lo que usted ha hecho, Jesús fue a la cruz a pagar. Pagar toda la ofensa, pagar todo el delito, pagar la maldición, pagar todo. Pero sus propios hermanos de sangre no creen en Él. No creen en Él. Porque dice que Dios es uno. Siempre es que nadie discute que Dios es uno. Cuando uno dice que Dios es uno, significa que el Padre y Jesucristo y el Espíritu Santo son omnipotentes, son omnisapientes y son omnipresentes. ¿Cuántos creen que Jesucristo está en su corazón? Sí. Pero también está en el cielo, a la diestra de Dios. Y también está en toda iglesia local. Hoy domingo que hay culto en todo el mundo. ¿Cuántos lo creen? Sí. Porque Él es omnipresente. ¿Cuántos creen que Jesucristo creó los cielos y la tierra? Sí. Y todo lo que existe lo ha creado Jesucristo, y no hay nadie que pueda crear, porque el Padre quiso que esa gloria fuera del Hijo, para que sea alabado por los ángeles y por los hombres y por toda la eternidad, el creador de los cielos y la tierra y de todo lo que existe. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Merece ser alabado Jesucristo? Amén. Sí, claro que merece ser alabado, merece ser exaltado, porque Él es el creador de todas las cosas y además es el autor de la redención. La redención es la compra de todos los creyentes para llevarlos allá. En los días de Juan, al ser Juan el último apóstol, Juan tiene que pararse y decir: yo soy el último apóstol. Soy el último hombre que tiene autoridad y peso infinito. Tengo respaldo de Dios para que lo que yo digo es la verdad, porque yo estuve con Cristo desde que empezó el ministerio. Yo estuve con Cristo en la cruz cuando murió, y yo vi a Jesús resucitado, y yo hablé con Él, y tengo pruebas indubitables de que Jesús resucitó de la muerte. Y yo con mis ojos vi a Jesús subir a los cielos. Y yo con mis ojos vi a la iglesia nacer y al Espíritu Santo que bajó sobre la iglesia y se quedó en ella. ¿Cuántos lo creen? El Espíritu Santo está en la iglesia. Juan es el hombre que tiene que pararse duro. Y Juan tiene que decir: bueno, hermanos, esta iglesia tiene un problema. ¿Cuál es el problema? Muy sencillo. Apocalipsis dice que Éfeso, que era la iglesia donde Juan pastoreaba, tenía un problema. ¿Cuál era? ¿Se acuerdan? Éfeso, has dejado tu primer amor. La iglesia de Éfeso se llenó de grupos en conflicto, gente que enseñaba diferente, y en un descuido de Juan, que Juan, por ser perseguido, él era el pastor de Éfeso, pero también visitaba las demás iglesias cercanas. Y en un descuido, estos gnósticos empezaron a enseñar y a predicar y enredaron la fe. Y la gente empezó a creerles por el respeto que les tenía. Y Juan, cuando se dio cuenta del veneno regado, Juan tiene que decir: señores, esto hay que pararlo en la iglesia. Eso generó un pleito entre los hermanos, que los corintianos, como tenían plata y estudios y preparación, se fueron al frente, alquilaron un edificio y pusieron una iglesia corintiana.
donde ellos podían predicar lo que se les ocurriera, haciéndole competencia a Juan, y se llevaron 1/3 de la iglesia. Una división gravísima, un cisma en la iglesia de Éfeso. Y había muchos grupitos más pequeños que también peleaban por las almas, como ahora lo explicó bien Esteban. Pero entonces aquí Juan dice: no, Señor. Vamos al versículo 7. Muchos engañadores han salido por el mundo, pero no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Este judío es una gran persona, yo lo amo. Siento un infinito amor por él y compasión. Pero este judío no confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Este judío niega que Jesucristo es Dios. Este judío me quiere convencer a mí. Él no quiere creer lo que yo le digo. Él quiere convencerme a mí que su rabino tiene razón y que el Antiguo Testamento es lo único que vale, y que Moisés es más grande que Jesucristo, y que Pablo, Pedro y Juan no están autorizados para hablar a nombre de Dios. Pues yo lo siento, pero yo creo que Jesucristo es Dios. Amén. ¿Okay? Creo que Jesucristo es humano y sigue siendo humano toda la eternidad. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Ven? Entonces Juan dice, aquí el engañador se va a caracterizar porque niega que Jesucristo, quien es Dios, se hizo humano. Entonces aquí tenemos una clave. Hoy día hay personas que hacen esto. Sí, claro, yo hablaba con una de las muchachas del grupo de la fundación, que es testigo de Jehová, y un día vino y estaba esperando un documento, y mientras esperaba empezamos a conversar, y entonces yo le dije: ¿y usted qué es lo que cree sobre Jesucristo? Dice: ven, sí, Jesucristo es un profeta importantísimo, pero le digo: ¿pero qué opina usted? Porque yo creo que Él es Dios. ¿Qué opina usted de eso? Y dice: Jesucristo no puede ser Dios, solo hay un Dios. La misma cantaleta. Entonces, si usted sigue conversando con ella empieza a decirle un montón de cosas que son error. Y yo dije: bueno, yo escucho, pero ahora usted me escucha, es un rato y un rato. Todo lo que usted dice es error. Usted está en peligro de descender a los infiernos, porque usted rechaza a Jesucristo y porque usted no cree en la Biblia. Usted cree en la Biblia lo que usted le han enseñado. Usted prefiere sus enseñadores. Y es que yo puedo venir a la iglesia de ustedes con mi anciano. Le digo: tráigase al anciano y a los 144,000 testigos de Jehová. Que en la iglesia bautista Palabra de Vida hay gente capaz de defender la fe. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Capaz de defender que Jesucristo es el Mesías, es Dios, es hombre, que fue a la cruz y derramó sangre real, humana, pero sangre sin pecado, suficiente para pagarle al Padre toda la ofensa que el pecado le produjo, suficiente para que la divinidad diga: está hecho, está pagado, el pecado ya no es un delito a pagar, ya está pagado. Por eso es que ahora la gente no se va al infierno por lo que hace, se va al infierno por rechazar a Jesucristo. Amén. Lo que hace ya no es importante, porque tiene perdón. El perdón es obtenible por medio de la fe en Jesucristo. Versículo 9. Cualquiera que se extravía. ¿Qué significa extravía? Iba para un lado y llegó a otro, ¿verdad? Y no persevera en la doctrina de Cristo. Doctrina es enseñado, de donde viene doctor y doctor. La doctrina de Cristo. ¿Cuál es la doctrina de Cristo? Que Cristo es Dios hecho hombre. Se engendró en la Virgen María. ¿Y cómo fue eso? No fue con el semen de José. Fue con un espermatozoide creado por el Espíritu Santo de Dios, que fecundó el óvulo de la Virgen María, y ahí
Usted ha visto que cuando un hombre o una mujer son co-creados, el semen que va son millones y millones de espermatozoides. En el caso de Jesucristo no se ocupaba de eso porque hubiera sido como una competencia. No, se ocupaba un espermatozoide. Eso fue todo, un espermatozoide, pero ese espermatozoide no tiene contagio de semen humano, es creado por el Espíritu Santo y por eso ese espermatozoide es sin pecado, porque no lleva herencia. El pecado se transmite por el semen. Solidariamente los papás le pasan a los hijos el pecado mediante el semen, la simiente. Esa es la forma en que se transmite. La mujer no lo transmite, lo porta. El hombre es el que transmite el pecado, porque Adán es el responsable y sumo sacerdote de la raza humana, y él pecó y hace que toda la raza sea pecadora, solidariamente. Entonces aquí vemos, Juan dice, vea, es que todo esto a mí no me lo van ustedes a enseñar porque yo les voy a decir algo, vea. Ya Juan para esta época ya conocía cómo pensaban los griegos. Juan no era tonto, era un hombre muy inteligente, nada más que pobrecito, él se crió ahí en Galilea, un lugar donde, bueno, usted no desearía vivir porque era lo peor para vivir en la época, un lugar muy pobre y además lleno de endemoniados y de personas que no habían ido a recibir educación, nada más la que les da